Doctor Manuel Fuentes. Manuel, ¿qué hacer frente a un planteamiento así? O sea, no hay manera de solucionar. La directora general, según lo que nos dice Adriana, le dijeron los funcionarios de gobernación, no contesta las llamadas, no tiene interés en dialogar, y lo que proponen es calculen su liquidación. ¿Cuál sería el futuro de un movimiento de este tipo como abogado? ¿Tú cómo lo ves? O sea, seguir adelante hasta que termine el sexenio, optar por liquidar. ¿Cuál sería la recomendación jurídica? Uno, y dos, te quiero pedir que me digas qué se debe hacer ante el uso del presupuesto de Notimex que se ejerce al 100%, como si estuviera funcionando al 100% cuando está en huelga. ¿Qué tipo jurídico se aplica a este tipo de cosas? Bueno, primero que nada, desgraciadamente tendríamos un escenario muy complicado porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la responsable de poder resolver el tema, pues depende de la Presidencia de la República. Uno de los temas más cuestionados de este tipo de autoridades es de que finalmente tiene un control directo en ese ámbito y la directora de Notimex ha presumido que cuenta con el apoyo del presidente de la República. Este elemento pues plantea una situación complicada porque entonces la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estaría controlada para evitar una resolución. Obviamente ante una situación de esta naturaleza sí, en efecto quedan los amparos para hacer que efectivamente la Junta responda, pero como señalaba Adriana, no están atendiendo incluso los amparos. Por supuesto, a mí me parece que habría que estar agotando las instancias nacionales, bueno, estar acudiendo a la Contraloría e incluso dar a conocer, pero por medio de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de que detenga todo ejercicio de presupuesto derivado de que esta huelga es legalmente existente. Otra situación, incluso pedirle a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que dé vista a la Fiscalía General de la República, dado que se están cometiendo presuntivamente delitos en contra del propio presupuesto, porque además es una obligación de la propia directora manifestar, bajo protesta, decir verdad, que hay una huelga en la vía de los hechos y que finalmente, no una huelga en la vía de los hechos, sino una huelga legal, es decir, una huelga que está totalmente reconocida, y el hecho de que ella como servidora pública esté solicitando la aprobación de un presupuesto y lo esté ejerciendo, obviamente ahí hay un tema de responsabilidades que habría que estar ejerciendo. Y en este ámbito lo que tendríamos que señalar es de que sí necesariamente se tiene que estar acudiendo a instancias internacionales. El propio sindicato puede estar acudiendo porque así lo plantea la propia Organización Internacional del Trabajo, de que hay una clara violación al convenio 87, al convenio 98, el primero que tiene que ver con temas de libertad sindical, que se dio precisamente cuando se reestructuró el comité ejecutivo y de 13 integrantes, 11 personas fueron despedidas, entre ellas Adriana y otras personas del comité ejecutivo. Obviamente una clara violación al ejercicio de la libertad sindical, el hecho de que al mismo tiempo estuviera fomentando, patrocinando, creando un sindicato paralelo, obviamente también es una clara violación del convenio 87. Pero también el convenio 98 tiene que ver precisamente con temas de la contratación colectiva, un tema como tal que me parece que la propia Organización Internacional del Trabajo debe de conocer. Tiene que haber un planteamiento formal por parte del sindicato para que se pueda ejercer por parte de la OIT una situación de esta naturaleza. Obviamente también la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de precisamente esta serie de violaciones individuales y colectivas que se están ejerciendo en perjuicio de los trabajadores, me parece también que es un tema urgente y que tiene que agotarse. Desgraciadamente, cuando se agotan las instancias correspondientes a nivel nacional, pues el ejercicio de las acciones internacionales me parece que es lo más importante, porque yo sí observo de que hay una serie de omisiones, unos actos deliberados, en donde esto traería como consecuencia de que se pudiera determinar un tema de responsabilidad administrativa de la propia directora y otros servidores públicos que estuvieran avalando precisamente el ejercicio del derecho de huelga. Este tema del presupuesto es una cuestión, yo diría, muy importante porque desde el punto de vista jurídico es imposible, no hay ninguna alternativa legal en la cual se pueda estar llevando a cabo el ejercicio del presupuesto y que haya una actividad paralela, porque este es un acto totalmente ilegal.
Imaginémonos que si la huelga está reconocida a nivel constitucional, está reconocida a nivel de tratados internacionales, de la propia Ley Federal del Trabajo, se puede violentar una cuestión de esta naturaleza y el propio gobierno está permitiendo de que pudiera haber un tema paralelo, diríamos, de que a través de esquiroles, a través de personas estuvieran afectando el derecho de huelga. Por supuesto de que en este caso el tema del presupuesto no se puede llevar a cabo y bueno, si la Junta Federal omite el aviso formal y requerir a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda de que esté dotando de presupuesto, obviamente pues también la Junta Federal estaría cometiendo violaciones a las normas. Me parece que aquí es importante hacer un llamado al gobierno de que tiene que estar haciendo respetar el derecho de huelga, que es el más importante. Obviamente aquí una de las cuestiones que es preocupante, cómo los trabajadores en efecto se les está planteando una alternativa de vender su huelga, sus contratos individuales a cambio de una indemnización. Es inadmisible que una situación de esta naturaleza provenga de una autoridad. En todo caso, debe ser una decisión de los propios trabajadores, pero no la autoridad, porque la autoridad está obligada en términos de lo que establece la ley, el 449 de la ley, en donde ellos tienen la obligación de hacer respetar la huelga y hacerla efectiva y no al contrario. Y entonces nos parece también inaudito de que la Secretaría de Gobernación llame a la directora y tampoco se presente. Aquí habrá que señalar de que finalmente es la autoridad, el gobierno, el que debe de estar respondiendo por una situación de esta naturaleza en donde efectivamente está quedando este gobierno con un sello vergonzoso de una violación a derechos fundamentales de los trabajadores y podemos decir por todos lados en donde nos encontramos se menciona el tema de la huelga de Notimex como el acto más vergonzoso de este gobierno al no respetar un derecho fundamental de los trabajadores. Gracias, Manuel. Adriana, ¿tienen alguna serie de actividades que iniciaron ayer que continúan hoy? Para ir cerrando esta plática, ¿nos puedes decir qué es lo que tienen pendientes y cuál es, pues, lo que tienen hacia futuro? Sí, nada más, Julio, si me permites muy rápido y abonando lo que comentaba Manuel, tener en cuenta esto. Hasta ahora la dirección ha hecho un gasto del ejercicio de más o menos 500 millones de pesos, que es lo que ha venido reportando y considerando este año. Si nos esperáramos al cierre del sexenio, como es lo que se nos ha advertido, estaríamos hablando de un gasto ilegal de más de 1,000 millones de pesos que se estarían destinando a Notimex, que se estarían gastando conforme a la actividad que ha venido desarrollando la empresa. La directora sigue recibiendo su salario mensual de más de 100,000 pesos mensuales sin operación. Nada más dejaría el dato ahí. Y bueno, sobre las acciones, justo... Perdón, y bueno, Adriana, ¿y se corre el riesgo de que caiga en quiebra Notimex? Digo, el abogado nos podrá dar más detalles sobre esto, pero entiendo que no podría caer en esta situación toda vez que estamos hablando de un organismo público de gobierno. El gobierno tendría que dar la garantía a los trabajadores sobre los derechos y sobre esta condición. No es la misma situación jurídica que pasa con una empresa privada, entonces no habría esa razón. Pero además lo más importante es que durante las audiencias de la demanda de imputabilidad se quedó claro que no había insolvencia económica para poder cubrir los derechos de los trabajadores. Entonces, digamos que ante la autoridad ha quedado demostrado que la empresa sí tenía los recursos, sí lo sigue teniendo, y entonces además no se justificaría que entre en quiebra cuando se gastaron el dinero en una huelga. Por eso era importante destacar esta parte de la responsabilidad de la dirección, porque entonces ya no cae la responsabilidad, mucho menos tendríamos responsabilidad los trabajadores y el gobierno estaría obligado a cumplir sus obligaciones en términos de ser patrón de esta empresa, ¿no? Sí. Y bueno, sobre las movilizaciones del día de hoy, nosotros vamos a tener una movilización más tarde. Hoy por la mañana nos hicimos una manifestación afuera del Palacio Nacional. Déjame decirte que nos fuimos atendidos por Leticia Ramírez, que es la directora de Atención Ciudadana de la Presidencia. Se comprometió a comentarle el tema al señor presidente y derivado de esto nos han dado el compromiso de que el próximo jueves a las 8 de la mañana tendremos una reunión finalmente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, para poder restablecer algún diálogo que sea diferente a lo que nos hicieron de planteamiento la última vez y
bueno, estaremos dándoles cuenta de esto, y hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, tendremos una movilización frente al Senado de la República, porque bueno, el Senado también tiene responsabilidad sobre esto, toda vez que el Senado pues avala el nombramiento de la directora y está obligado a rendir cuentas, a exigir una rendición de cuentas a la directora cada año, y desde 2019 a la fecha no se le ha exigido ni presentar sus informes ni comparecer. Entonces hoy vamos al Senado a pedir audiencia con la presidenta de la mesa directiva, que además conoce perfectamente el tema cuando estuvo como titular de Gobernación, y estaremos pidiendo que se cumpla esta obligación de que la directora comparezca ante el Senado. Claro. Bien, Adriana, gracias.